Muy buenos días, alumnos del primer año de secundaria del Colegio Galeno Limasur. Les saluda el profesor Bruno Carrascal Melgarejo, para juntos iniciar una sesión más y una clase más aquí en el área de Ciencias Sociales. Hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, tenemos que leer las indicaciones para poder así trabajar ordenadamente el tema del día de hoy. ¿Te parece? Vamos a iniciar. Por ejemplo, en este caso, vamos a leer las indicaciones que tenemos para hoy. Primero, todo el tema que hoy desarrollemos, toda la clase que hoy hagamos, no debe estar copiada en el cuaderno. En las diapositivas van a haber ciertos cuadritos donde te van a indicar qué es lo que debes copiar. Número dos, no olvides que las actividades, tanto la clase como las actividades, deben estar presentadas el día en que yo lo especifique. ¿Para cuándo me lo vas a entregar? Para el día viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por favor, no te olvides, de 10 a 11 me vas a enviar la clase y me vas a enviar la actividad. Recuerda que el orden, la limpieza, la caligrafía, la ortografía, dice mucho del alumno. Entonces, siguiendo las indicaciones, vamos a trabajar de la mejor manera. Pero hoy vamos a iniciar una sesión más. El tema del día de hoy es lo que ya hemos venido desarrollando. Y el tema del día de hoy se llama la época de la economía depredadora. Hemos estado evaluando un poco de dónde nació, dónde es la cuna de la humanidad, cómo el hombre primitivo ha ido cambiando, hemos visto el proceso de la hominización y cómo los hombres han ido desarrollándose a través de los años. Pero hoy vamos a ver cómo es que el hombre verdaderamente ya se ha ido desarrollando en una economía depredadora. ¿Qué significa esto, profesor? Vamos a continuar. ¿Qué es la prehistoria en sí? Vamos a poder ubicarnos aquí en el tiempo. La prehistoria evoca dos tiempos muy importantes, la edad de piedra y la edad de los metales, como ya te puedes haber dado cuenta. En la edad de piedra tenemos tres periodos, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En la edad de los metales tenemos la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Muy bien, dentro del paleolítico tenemos el paleolítico inferior, que se desarrolló hace 1.5 millones de años. Tenemos el paleolítico medio, que se desarrolló cerca del año 100.000 a.C. Tenemos el paleolítico superior, que se desarrolló cerca del año 35.000 a.C. Luego de eso tenemos también dentro del mesolítico lo que es el epipaleolítico, que se podría decir que es una parte neutral entre el paleolítico y el neolítico. ¿Ok? Cada una de estas fechas, nombres, vamos a ir desarrollando para que tú puedas entenderlo, porque tú te preguntarás, pero profesor, ¿qué significa eso? Profesor, ¿qué cosa es eso? Muy bien, vamos a avanzar. Aquí, tenemos que entender que la prehistoria es un proceso largo dentro de la historia natural del hombre, ¿ok? Siendo que se comprende en dos partes. Primero, el surgimiento de los primeros seres humanos y cómo estos se han ido desarrollando. Luego que estos seres humanos aparecieron en la historia, se dieron el primer trabajo de las herramientas hechas de piedra. Luego tenemos el dominio del fuego, luego tenemos los entierros, los primeros entierros de los hombres, las técnicas agrícolas y también tenemos el manejo del arte. El otro proceso se llama la invención de la escritura o el tiempo de las civilizaciones antiguas, que ya vamos a llegar a ese tema, no te preocupes. Vamos a avanzar. Pero, ¿cómo se divide en sí la prehistoria para poder estudiarlo mejor? Normalmente hay dos formas. La forma tradicional, que está basada en los utensilios, es como lo que ya hemos visto en la línea de tiempo, ¿verdad? La edad de piedra y la edad de los metales. Pero hay una división moderna, algo nuevo que nosotros podemos analizar, ¿ok? A esto se le llama la división de los predadores y los productores. En la edad de los predadores están donde eran los cazadores y recolectores. Tenemos el paleolítico y el mesolítico. Y la edad de los productores es donde aparecen los primeros agricultores y pastores. Es de la edad neolítica hasta la edad de los metales. Continuamos. ¿Cómo vivieron los primeros seres humanos? Primero vamos a examinar el primer periodo, el paleolítico. Analizamos. Es importante que tú tienes que entender. Es importante saber que el paleolítico se produjo durante el periodo geológico llamado el Pleistoceno. ¿Qué es el Pleistoceno? También llamado la era glacial o también la era de hielo, ya que en ese periodo el mundo antiguo, Pangea se podría decir así, estaba envuelto en una era glacial inmensa. ¿Ok?
Esto provocó un descenso de la temperatura muy atroz, tanto así que la vegetación, los animales, inclusive el ser humano mismo, se vio en la necesidad de poder emigrar. A eso se le llama ser un hombre nómada, buscar un lugar. No estaban en un solo determinado lugar, esos iban de lugar en lugar. Luego de esto tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles son las características del paleolítico? Paleolítico significa piedra antigua o piedra tallada, ¿ok? El tipo de economía en ese tiempo era depredadora. ¿Qué quiere decir? Que los hombres antiguos cazaban, ¿ok? Ellos cazaban y más que todo eran parasitarias. ¿Qué significa la palabra parasitaria? O sea, vivía literalmente de todo lo que daba el ecosistema en su tiempo. Las actividades más recurrentes de aquellos años, pues tenemos la caza, la pesca y la recolección de alimentos. La forma de vida era nómada. ¿Qué es nómada? Era un hombre errante. No estaba en un solo lugar. El hombre iba de lugar en lugar buscando la mejor vegetación, las mejores especies de animales para poder consumirlas. Su organización social pues estaba basada en hordas, en bandas y en clanes, en pequeños grupos y que estos se movilizaban dependiendo del lugar donde ellos ya habían encontrado vegetación o animales que estaban listos para ser consumidos. Recuerda que dentro del Paleolítico habían tres periodos. El Paleolítico inferior, que literalmente vamos a conocerlo como el periodo donde el Homo habilis se va a desarrollar. ¿Ok? En este caso se empiezan a fabricar las primeras herramientas de piedra. Y en este caso, el Homo erectus, dentro del Paleolítico inferior, va a empezar a dominar el fuego. Empiezan a trabajar el fuego y conocen lo que es el arte de la piedra para poder trabajar, para poder cortar, para poder alimentarse y muchas cosas más. Luego de esto tenemos el Paleolítico medio, que ya hablamos un poco del hombre neandertal. Este hombre va a empezar a trabajar lo que es el lenguaje articulado. ¿Te acuerdas del proceso de dominización? Aquí estamos desarrollándolo. Los primeros entierros, los hombres ya empiezan, lógicamente, por muchos cambios climatológicos, por muchas eventualidades de ese tiempo, los hombres empiezan a fallecer. Entonces ellos empiezan a fomentar las primeras creencias religiosas y los empiezan a sepultar. ¿Ok? Continuamos. El Paleolítico superior, también conocido como el periodo donde el hombre de Cromañón empieza a trabajar el arte rupestre. Ajá, mira, qué importante. El hombre ya empieza, ya había trabajado la piedra, estaba trabajando algo más llamado como el fuego, su lenguaje era más un poco articulado, empezaron a trabajar lo que son los entierros y las creencias, las pequeñas creencias religiosas, y ahora empezaron a trabajar el arte de la pintura. En cada lugar donde ellos se establecían momentáneamente, porque recuerda, eran nómadas, no estaban en un determinado, no estaban fijos en un lugar, sino que ellos de lugar en lugar pasaban, eran errantes, ellos dibujaban sus grandes hazañas. ¿Okay? Ahí fragmentaban sus grandes hazañas. Y el lugar donde ellos iban, pues ahí dibujaban. Y ahí encontramos el primer arte rupestre. ¿Ok? Y también encontramos las famosas centros o pequeños artilugios arquitectónicos de las mujeres Venus, que eran, como lo puedes ver aquí en la imagen, trabajos hechos en piedra, en algunos casos también de arcilla, donde se trabajaba la figura de las mujeres. ¿Bien? Hasta aquí tenemos los tres puntos. Tenemos el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. En este esquema de aquí, tú tienes que realizarlo en el cuaderno, con lo que ya hemos trabajado anteriormente. ¿Qué significa Paleolítico? Piedra antigua. Bien, hasta este proceso el hombre se ha ido desarrollando poco a poco. El trabajo con la piedra, el trabajo del fuego, articulando el lenguaje y trabajando lo que es la pictografía o el arte rupestre. Mira qué importante en cada uno de estos tres procesos el hombre se ha ido desarrollando. Continuamos. Ahora, ¿qué cambios se produjen o se van a producir, perdón, con el fin de la glaciación? Vamos a avanzar. Ahora, aquí ya dejamos el paleolítico, la piedra antigua, para entrar al mesolítico. ¿Qué significa mesolítico? Piedra media. ¿Ok? Este proceso se da cuando la glaciación se termina. Significa que en este caso es el periodo entre el paleolítico y el neolítico. Un momento muy importante porque en este proceso la glaciación disminuye, la temperatura vuelve a su normalidad, los animales empiezan a desarrollarse, la vegetación empieza a ser más abundante y el hombre empieza a adaptarse al nuevo ambiente climatológico de su tiempo. ¿Ok? Como podemos ver aquí, de forma rápida, nos dice que el clima se hizo más templado, los hielos se volvieron a los árticos,
Con el deshielo, pues el nivel del mar volvió a su regularidad. Las amplias planicies que antes fueron inundadas regresan a su equilibrio normal y empieza la economía depredadora, como ya lo hemos estado viendo, ¿no? La caza que el hombre primitivo siempre hacía. Continuamos. Los seres humanos tuvieron que mejorar sus técnicas de caza y recolección. En algunos momentos empezaron ya a recolectar lo que ellos ya consumían y a abastecerse también de los animales. Ahí es donde empieza un poco lo que es la horticultura o el arte de guardar la vegetación y cultivar lo que se estaba consumiendo. Empezaron a trabajar poco a poco la tierra. Ahora, pues aquí tenemos el periodo más largo, ¿verdad? Tenemos el Pleistoceno o el Paleolítico y el Mesolítico. En todo el Paleolítico fue una era glacial muy atroz. ¿Okay? El hombre era errante y caminaba de aquí por acá. Recuerda, trabajaron la piedra, la caza, empezaron poco a poco a articular mejor el lenguaje y cosas consecutivas. En el Mesolítico, pues literalmente el hombre ya se veía en un mundo más atrayente, porque el clima ya era más variable, la vegetación empezó a ocupar el lugar que le correspondía, empezaron ellos también a cultivar y a experimentar con las plantas, con ciertos animales, a empezar a domesticarlos. Bien, este es el periodo más fácil y más entendible de todo lo que es la primera era, el Paleolítico y el Mesolítico. En la próxima sesión estaremos viendo el Neolítico, que es una parte muy importante dentro de nuestro aprendizaje. Muy bien, espero que el día de hoy te haya servido de mucho, porque aprender de nuestra historia es muy importante. Bueno, esa es la actividad para el día de hoy. Recuerda seguir siempre las indicaciones, por favor, que son muy importantes. Que tengas muy buen día. Cuídate.